porque lo importante de esto en esta poshuelga que se realizó es establecer un plan estratégico con un enfoque humano y con un enfoque de seguridad humana que tenga que ver con un enfoque pedagógico para que nuestros estudiantes y nuestros docentes se sientan cómodos, ya que esto está generando algunos problemas que vamos a conversar más adelante. El Meduca dijo que no se va a extender, no se va a modificar el calendario escolar. Usted como experto en temas educativos, ¿qué tan necesario es extenderlo o no extender el calendario escolar precisamente para poder... Sí, es interesante lo que usted pregunta. Lo primero que tenemos que tener claro es que tiene un impacto en los aprendizajes. Y el doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la think tank panameña Trinca Panamá, un grupo multidisciplinario de profesionales y pensadores que buscan presentar ideas para que Panamá sea ese país que todos soñamos en desarrollo, en temas económicos, temas educativos. O sea, ese país de primer mundo es posible y muchos lo creen y es lo que presenta Trinca aquí cada semana. Ahora sí, bienvenido, doctor Cañizales. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la entrevista y saludo especial a los radioescuchas. Y como siempre, Trinca en lengua en veraz significa saberes y es un grupo de personas que aportan su tiempo para mejorar y buscar alternativas de solución a los problemas sociales de Panamá. No existe ninguna ideología política, existen todas las ideologías y predomina solamente el criterio de convocatoria y el criterio de unirnos para lograr un objetivo común que es Panamá. Por supuesto que sí, y a ver, indistintamente de cuál sea la corriente política que cualquiera pueda seguir, a todos nos conviene que Panamá esté prosperando porque pues sacamos réditos positivos de cada una de las aristas de lo que significa el desarrollo. Hemos venido hablando, doctor Cañizares, en las últimas semanas, ¿no? Del impacto que han tenido las manifestaciones, huelgas o suspensiones de clases. Y en esta ocasión, pues ya con las clases, podemos decir, reanudadas nuevamente, después de casi más de 2 meses, eh, ¿cómo podríamos tener realmente una recuperación? Ojo, no de las clases, porque ya esas clases no se recuperan, pero los aprendizajes es lo importante, porque es lo que nos garantiza que ese individuo, ese estudiante, eh, aproveche, sea el tiempo que esté allí, ¿no? Que obviamente al ser menos días de clases que les queda a este año lectivo, pues es más complicado. Pero el fin no es que pase, el fin es que aprenda. Doctor Cañizales. Ya, es correcto lo que usted indica, porque lo importante de esto en esta poshuelga que se realizó es establecer un plan estratégico con un enfoque humano y con un enfoque de seguridad humana que tenga que ver con un enfoque pedagógico para que nuestros estudiantes y nuestros docentes se sientan cómodos, ya que esto está generando algunos problemas que vamos a conversar más adelante. Ok, ahora, el Meduca dijo que no se va a extender, no se va a modificar el calendario escolar. Usted como experto en temas educativos, eh, ¿qué tan necesario es extenderlo o no extender el calendario escolar precisamente para poder... Sí, estoy teniendo Mm, problemas del audio. ¿Me puede repetir la pregunta? ok, me escucha, doctor Cañizales. Hola, parece que tenemos... Sí, le escucho. Ah, ok, perfecto, perfecto. No, le había comentado que el Meduca dijo que no se va a extender el calendario escolar. O sea, que eso no es discutible. O sea, se va a mantener como está. Ahora, usted siendo experto en temas educativos, yo le consulto eh, si eso tiene un efecto, el extenderlo o no, y cómo recuperar las horas, los días perdidos, y si es posible hacerlo sin alterar el calendario escolar. Sí, es interesante lo que usted pregunta. Lo primero que tenemos que tener claro es que tiene un impacto en los aprendizajes la interrupción escolar de nuestro sistema educativo.
Por lo tanto, nuestros estudiantes se desconectan emocionalmente y cognitivamente y olvidan todo lo aprendido o gran parte de lo aprendido. Por eso es importante entender que existe algo que es el cerebro humano, que tiene la capacidad de reorganizarse y volver a aprender. Esta capacidad es la que se llama neuroplasticidad, que es la clave para la recuperación de las materias que se van a dar ahora, que ya de manera intensiva se van a dar. Porque esto es importante. Lo primero que hay que hacer es una reprogramación del calendario escolar. Es decir, se extiende el año lectivo hasta diciembre o hasta enero. Yo no sé si estamos claros toda la población. ¿Qué clases se van a dictar los sábados o solamente se van a dar durante la semana? ¿Se van a quedar una hora después o van a eliminar algunos días feriados? O las vacaciones intermedias se van a reducir con descanso estratégico. Estas son cosas que ya deben estar claras a esta altura. Aquí lo importante es que tenemos que evaluar antes de avanzar. Es fundamental comenzar con un diagnóstico que identifique qué aprendizajes se conservan y cuáles de esos aprendizajes necesitan refuerzo. Ahora, tenemos un problema. Dividámoslo en dos grandes grupos. El grupo que no paralizó las clases y continuó, pero que también tiene deficiencia, y el grupo que no dio clase y que ahora tienen que pagar esos días de clase de manera intensiva. Yo recomendaría que para aquellos grupos que no paralizaron, no se les puede castigar que vayan a la escuela, pero hacer la invitación, porque pueden utilizar esto como refuerzo. Y aquellos que sí paralizaron, los centros escolares tienen que tener una metodología muy precisa de aprendizaje. Es decir, van a tener que priorizar los contenidos claves, van a tener que enfocar los aprendizajes más importantes que tienen continuidad, van a tener que eliminar o integrar contenidos repetidos, hay que coordinar con otros grados. Es decir, que no es lo mismo dar clases durante un semestre, un bimestre, un trimestre continuo, que darla de manera descontinuada y ahora volver a continuar. Por eso que es importante priorizar lo esencial. No, mire, no se puede meter todo en el proceso ese de enseñanza. No todo el contenido puede recuperarse. Es más, yo le puedo asegurar por la experiencia pasada, no solo en Panamá, en todos los países, no se recupera nunca el 100% y jamás se recupera un porcentaje significativo. Hay que enfocarse en los aprendizajes clave. ¿Cuáles son esos aprendizajes? Todo lo que es lectura, todo lo que es escritura, todo lo que es lógica, todo lo que es comunicación, todo lo que es habilidades emocionales. ¿Por qué? Porque son las deficiencias que han demostrado las pruebas nacionales y las pruebas internacionales. Por supuesto, y eso que usted menciona sobre el recuperar las clases en tan poco tiempo, creo que la lógica nos lo indica, ¿no? De buenas a primeras, que no es tan fácil como nosotros pensaríamos. En ese sentido, a ver, ¿por qué usted dice que es necesario que se haga una evaluación diagnóstica, ¿no? Que no sencillamente se implementen estrategias sin evaluar o hacer un diagnóstico previo? Sí. La ciencia de la educación indica que cuando se hacen procesos de aprendizaje, de recuperar clases o no recuperar clases, solo el hecho del acto de estar en aula de clase, todo docente debe tener una evaluación diagnóstica para detectar rezagos o nivelación. Y más en este caso, que es el caso que hubo discontinuidad, hubo interrupciones. Entonces hay que hacer una evaluación para poder ver cuáles son los rezagos y dividir para fortalecer a aquellos que están bien y aquellos que están mal, poder fortalecer ese sistema. Esos son los rezagos que se van a encontrar. Pero hay algo que no se está considerando y son las encuestas emocionales o sesiones grupales. Aquí el docente va a tener que tener metodologías activas, va a tener que clasificar a los estudiantes según su nivel de afectación. No solo los estudiantes están afectados, también están afectados los docentes. Por eso que el apoyo psicoemocional va a tener que ser permanente y yo creo que aquí la ministra o el Ministerio de Educación está haciendo un buen trabajo en el sentido de que están aumentando los gabinetes psicopedagógicos. Pero los docentes van a tener que ser capacitados en actividades lúdicas, es decir, aprendiendo, jugando, para que le enseñen al estudiante y no sea tan monótono. Y toda la expresión emocional, van a tener que tener talleres para docentes en el manejo emocional. Y lógicamente van a tener que intervenir psicólogos escolares, trabajadores sociales, pedagogos,
porque el problema que tenemos es muy grave por la deficiencia que todos sabemos que seguimos teniendo desde hace mucho tiempo. Por eso que esas metodologías activas deben ser motivadoras. Juegos, proyectos, tecnologías, movimientos físicos que ayuden a reactivar el interés, que las clases no sean aburridas, que la participación de los estudiantes sean promoviendo el aprendizaje más profundo y duradero. Y eso se puede lograr y obtener un porcentaje más alto de lo que creemos que podemos obtener en esa recuperación. Pero insisto, el daño ya es irreversible, el daño que se le hizo al sistema educativo. No solamente por esta huelga, sino por el tiempo de la pandemia y los rezagos que ya traíamos del año 2019. Wow. Eso de irreversible suena un poco fuerte, doctor Cañizales, ¿no? El hecho de no poder revertir los daños nos deja una lesión bastante fuerte, pero creo que debe haber alguna parte esperanzadora dentro de todo este escenario, y usted mencionaba estrategias pedagógicas, ¿no? En ese sentido, ¿qué estrategias usted considera que podemos utilizar pedagógicas para que, a ver, no vamos a hacer que el estudiante que perdió 5 años y no aprendió lo que tenía que aprender de historia lo haga en 3 meses? Yo creo que eso es imposible. A lo mejor me puedo equivocar, pero sí se pueden priorizar algunas cosas que son sumamente necesarias, y quizás no lo hemos visto o no lo hemos dimensionado de esa manera, ¿no? Que hay un proceso natural que dentro del sistema educativo, muchos de nosotros que pudimos estudiar sin estar fuera de las aulas por protestas o por pandemias, aprendimos, ¿no? Dentro de la escuela, porque si seguíamos ese plan que se había estructurado en su momento. Hoy hay una generación que a lo mejor no vio la mitad de las cosas que nosotros vimos cuando estábamos en la escuela. Y cuando lo dimensionamos de esa manera, empezamos a ver que sí hay un efecto bastante fuerte en estar tanto tiempo fuera de las aulas. Pero ¿qué estrategias usted considera que pudiéramos utilizar, tomando en cuenta que ahora la tecnología puede convertirse en un gran aliado, desde aprender un idioma hasta reforzar matemáticas o aprender a programar sin tener que pisar un aula de clase? Estas cosas se pueden implementar, se pueden utilizar. Claro, todo eso que usted está indicando se puede aplicar y se puede establecer. Aquí lo que va a hacer falta es buscar la reconciliación entre los padres de familias, los docentes, el gobierno, el Estado, que somos todos, y los educadores. Porque un educador que no está motivado no puede ejercer. Eso es lo mismo que una empresa laboral. Una empresa laboral, cuando no hay desmotivación de sus colaboradores, no hay productividad. Y aquí es peor todavía en los centros escolares, porque son templos sagrados, donde se va a buscar información, donde el docente sigue jugando un papel importante. Aquí vamos a tener que hacer alianza con padres y la comunidad educativa. Los padres tienen que participar en esta recuperación y tienen que jugar un rol activo en este proceso de enseñanza, porque estamos ante una eventualidad imprevista. Entonces, las jornadas deben haber jornadas de sensibilización contra la deserción, porque vamos a perder estudiantes que no van a regresar. Y eso está demostrado científicamente, que cada vez que hay una huelga hay estudiantes que nunca más regresan. Entonces, tenemos que tener una promoción de la corresponsabilidad educativa. Aquí lo interesante es el rol de la familia y la comunidad que debe jugar. No le pueden dejar todo al docente. Tiene que la recuperación también debe ocurrir en la casa. El acto de aprendizaje no solamente se da en los centros escolares, también en el hogar. Entonces las familias pueden contribuir con hábitos saludables, lectura compartida, acompañamiento emocional, pueden leer una novela, etcétera, etcétera. Entonces lo que tenemos ante esa situación es que lo más importante después de todo esto que le he hablado, debemos tener un monitoreo y evaluación del proceso. Es decir, tenemos que tener un seguimiento mensual y un plan de recuperación, donde los supervisores deben jugar un papel protagónico y los directores de los centros escolares. Pero no se le puede dejar solamente a los directores de los centros escolares el avance. Tiene que haber un monitoreo por parte del MEDUCA para darle seguimiento exhaustivo y preciso con un calendario. Debe haber flexibilidad para ajustar los contextos.
Es decir, no podemos meter todo en un solo embutido porque entonces no vamos a lograr el nivel de aprendizaje. Tenemos que seleccionar aquellos conocimientos que están dentro del plan de trabajo de la asignatura que tienen continuidad. Posiblemente no vamos a poder dar todo, pero para eso se debe hacer una discusión entre el MEDUCA y los docentes y los centros escolares para seleccionar qué es lo que se va a poder dar que tenga que ver con la afectación y la continuidad para pasar a otra etapa. Y los informes deben ser transparentes y participativos. No pueden ser que todo el mundo pase como siempre ha pasado cuando existen problemas, contingencia de este tipo. Aquí lo importante es recuperar las clases, no solo es exponer o reponer los días de clase, sino es construir el vínculo pedagógico, es la calidad que debe tener el centro y no es la cantidad que debemos prestarle atención. Por eso que me parece que es importante recuperar los aprendizajes en las veces y todo lo que se pueda, si es posible, pero requiere tiempo, requiere estrategias bien pensadas y no improvisadas y una visión humanista. Lo esencial es volver a encender la chispa del aprendizaje para que nuestros estudiantes se motiven a seguir adelante. Doctor Cañizares, yo quiero retomar un tema que usted ha mencionado anteriormente aquí, justamente en este espacio, en donde se ha referido no solamente al aspecto de retomar las clases y la calidad educativa, sino también de avanzar en la modernización de un sistema que se ha quedado atrás desde hace mucho. En ese sentido, estamos batallando ahora con volver a la normalidad, si así lo podemos decir. Pero eso es solamente un detalle o la punta del iceberg. Nos queda muchísimo más. ¿Qué otros, digamos, elementos usted considera que se pueden aprovechar en esta coyuntura para no solamente retomar las clases y retomar, digamos, el ritmo, ¿no?, que se ha venido perdiendo en los últimos años, sino también implementar aspectos innovadores que actualicen tanto el currículum como también la forma en la que se dictan las clases, en donde vayamos más acorde con las necesidades del mundo? Ya lo comentaba yo hace un momento, hoy se puede aprender con una aplicación desde el celular, hoy se puede aprender a distancia, hoy hay doctorados, hay maestrías que se toman, licenciaturas que se toman totalmente en línea, sin necesidad de pisar un salón de clases. Esas cosas se pueden implementar dentro de los modelos educativos y eso por un lado, y lo otro, pues también el énfasis en las habilidades del siglo XXI, que son las que más se les está poniendo cuidado y en donde más estamos quedando rezagados. Sí, es correcto. Mire, ahora tenemos que unirnos como sociedad panameña y dejar a un lado el feo escenario que se planteó y la descalificación. Ahora tenemos que retomar con seriedad el tema de la educación por el efecto que ya hemos hablado bastante. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en todo este proceso es un enfoque humano. ¿Qué significa un enfoque humano? Tenemos que integrar la tecnología de manera significativa. Ya tenemos que saltar a una educación 5. Si existen plataformas como la de Esther, ¿por qué no utilizarla? O utilicemos la otra, TIM, la que quieran. Tenemos que estar centrados como objeto y sujeto del desarrollo pedagógico, es el estudiante. Él es el sujeto y objeto de la educación. Entonces tenemos que centrarlo. A mí me gustó mucho en la discusión que ese tema se trató de esta manera. Entonces tenemos que desarrollar habilidades sociales, no solo de contenido de la asignatura, todo lo que son los aspectos éticos. Tiene que ver toda la personalización del aprendizaje, es el único y que tiene diferencias individuales para aprender son los estudiantes. Entonces tenemos cómo vamos a hacer, vamos a estandarizar el conocimiento de acuerdo al nivel, o las nuevas metodologías didácticas nos permiten enseñarle a todo el mundo por igual. No todos tienen el mismo rezago, entonces ahí va a depender de la habilidad. Claro. Y me parece que deberían dar un curso intensivo a los docentes sobre cómo manejar esta situación, porque la enseñanza según las necesidades individuales no es lo mismo que como lo estamos haciendo. El otro punto es el que usted mencionó, todo el tema del desarrollo de habilidades sociales del siglo XXI. ¿Cuáles son esos desarrollos? El pensamiento crítico, saber resolver problemas, la resolución de conflictos, y aquí demostramos que no tenemos esa capacidad tan desarrollada. Se vieron todas las descalificaciones que se dieron de ambas partes.
todo el tema de la creatividad y la comunicación y todo lo que enfrenta los desafíos actuales del futuro. Ya se están licitando, se licitó el Internet, donde se supone que todas las escuelas van a tener. Ahora hace falta integrar este conocimiento y que las áreas más afectadas, que son las áreas comarcales, los pueblos originarios, la gente más pobre que no tienen acceso, bueno, le van a tener que entregar laptops o computadoras para integrarlo también a este desarrollo. Y los docentes siempre han jugado su papel protagonista y siempre han estado dispuestos a colaborar en ese aspecto, pero hay que perfeccionar y profesionalizar la enseñanza con metodologías más activas, más reflexivas y que le permitan al estudiante aprender de una manera más eficiente. Por supuesto. Ahora, ¿cuáles son los efectos, no? Porque aquí hablamos de lo que tenemos que hacer, pero ¿qué estaríamos perdiendo de no actuar? ¿Cómo lo ve? Usted que ha estudiado también los efectos que tiene una buena o mala educación en otros países. Tomemos como referencia el nuestro, en donde Panamá ha demostrado resiliencia en la parte económica. Ayer veía un informe que presentaba el INEC y el Ministerio de Comercio e Industria sobre el aumento en exportaciones en algunos sectores. Afortunadamente, el canal también ha sido resiliente y hemos reportado aumentos significativos en el porcentaje proyectado. Esto dejando a Panamá bastante mejor de lo que esperábamos a principio de 2025. No obstante, el aspecto educativo intrínsecamente tiene que ver mucho con la productividad del país y aquí nos estamos quedando. ¿Qué podríamos, a su entender, perder si no atendemos de forma correcta un problema como el que tenemos con la educación? Porque es un problema, y creo que no lo hemos visto quizás como tal, porque pensamos que, bueno, ahí está y de alguna manera la gente se va a defender, pero yo creo que nosotros tenemos que atender, y usted lo ha mencionado, incluso ha dicho que la educación debe ser un problema de seguridad de Estado. Sí, mire, el tema radica que tenemos que darle importancia a la educación y dejar que la educación esté de tercer y cuarto, quinto lugar siempre en todo estudio que se hacen, que ya lo hemos hablado en otra ocasión. Entonces tenemos que integrar la tecnología avanzada a los procesos educativos. O sea, todo lo que es inteligencia artificial, realidad virtual aumentada. En estos momentos deberíamos tener lentes de realidad virtual en las aulas de clase que los estudiantes puedan ver todo lo que está pasando en otro país sin tener que irse. Si quisiera ver, por ejemplo, las pirámides De Giza. De México, Okay. puede ir y ver la pirámide de Egipto, de Teotihuacán en México, desde donde está en el salón con unos lentes aumentados de realidad virtual lo pueden ver. Cómo, qué función juegan los avatares, todo el análisis de datos para mejorar el aprendizaje, es decir, toda la experiencia educativa inmersiva, que es importante que lo están haciendo los países del mundo. Ya China y países latinoamericanos están enseñando inteligencia artificial desde los primeros años. Por ejemplo, todo el aprendizaje basado en datos, que esto es importante porque muchos hablan, pero hablan y dan opiniones, y aquí no se trata de dar opiniones, aquí se trata de hablar con base a datos científicos, cómo se recopilan y analizan esos datos en el rendimiento, todo lo que es la retroalimentación, todo lo que debemos hacer para que esto mejore. Y aquí los gremios tienen mucho que decir y que hacer, porque ellos están en el día a día y pueden aportar bastante, pero hay que hacer equipos de trabajo colaborativos, pero para eso hay que haber reconciliación, donde no se sienta ninguna de las partes afectadas. Por eso es importante, y si se puede hacer un coach, sería mucho más interesante, alguien que ayude, que sea experto en estos temas, que pueda sentar a funcionarios del ministerio con los gremios y estudiantes para que se trabaje como equipo para lograr los objetivos que quiere el país. Es un país competitivo con una educación del primer mundo. No se justifica el tipo de educación que tenemos con las inversiones y el Producto Interno Bruto que maneja este país. Bueno, parece un sueño, ¿no? Lo que usted menciona de tener aulas, sobre todo en las escuelas oficiales, con lentes de realidad virtual aumentada. Quisiera yo que eso existiera. Lastimosamente, nuestra realidad es que todavía hay escuelas que ni siquiera cuentan con internet o luz eléctrica. Y hay mucho camino todavía que recorrer, pero muchísimas gracias, doctor Cañizares, por presentar esa preocupación que existe desde el sector pensante del país a través de esta tinta en trinca en reforzar la educación de nuestro país, sobre todo en el sector oficial, en donde hay un gran número de estudiantes en situación de vulnerabilidad que si no se les atiende correctamente probablemente
no vayan a poder insertarse correctamente, sobre todo en la parte productiva. Tenemos que dejarlo hasta acá porque se nos fue el tiempo, doctor Cañizales, pero ese mensaje que quisiera dejar también desde la Think Tank Trinca. Sí, queríamos decirle a toda la comunidad educativa que dejemos atrás y a la sociedad, que reconciliémonos todos. No podemos hablar más de los docentes porque vamos a hacer que pierdan autoridad en el aula de clase, porque finalmente ellos son los que están con nuestros hijos y son los que venden ilusiones y sueños para tener un país mejor. Y entre todos unidos podemos lograr un objetivo común, que es mejorar la educación de nuestro país. Gracias al doctor Miguel Ángel Cañizales, presidente de la Think Tank Trinca Panamá, Saberes en idioma emberá. Doctor Cañizales, si Dios lo permite, la próxima semana podemos seguir hablando de este y otros temas aquí en Radio Encon. Así es, muchas gracias por la entrevista. Saludos a todos. A la primera invitada del programa, vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante, porque hablamos de una clínica veterinaria que presenta atención especializada a la fauna silvestre. Y para hablarnos un poco acerca de esto, nos acompaña la doctora Lisette Trejos, y está el biólogo Yomar Návalo también, del Ministerio de Ambiente. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Saludos. Muchas gracias por el espacio. Claro que sí, doctora, muchísimas gracias a usted por acompañarnos para hablar de... A ver, esto es bien curioso porque no sabía que existía una clínica veterinaria especializada en fauna silvestre. Sí, pues a partir de febrero pues abre sus puertas la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente. Estamos ubicados en Camino de Cruces, Parque Nacional Camino de Cruces, a un costado de la sede administrativa del Parque Nacional Camino de Cruces, enfrente de Ciudad de la Salud y Merca Panamá. Pues nuestra atención es especializada para fauna silvestre nacional, no perros, no gatos, no palomas, porque a pesar de que piensan que son silvestres, no son silvestres, son domésticas. Entonces solamente nos dedicamos a la atención de fauna silvestre nacional. Claro, y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Al pertenecer a, digamos, a un selecto grupo de países que han presentado su cara internacional como de esos países que tienen especial cuidado por los ecosistemas, por los animales, por las plantas, por todo lo que es la vida y el medio ambiente, que exista este tipo de instituciones, ¿no? En este caso hablamos de una clínica veterinaria. Ahora, ¿de dónde realmente surge la necesidad para poder entender, ¿no? Y por qué una clínica veterinaria de fauna silvestre? Bueno, a lo largo de pues la trayectoria que tiene el Ministerio de Ambiente con su función de lo que es la conservación y la protección de la fauna nacional, sobre todo la fauna silvestre, se vio la necesidad de crear o tener médicos veterinarios en su equipo que pudieran brindar atención a los casos de accidentes o de pues animales afectados, ya sea por la expansión de la parte de la urbanización o algún otro tipo de accidentes que puedan presentar los animales. Y pues en virtud de esto, pues se da un espacio físico donde esos animales pudieran ser atendidos de la mejor manera posible y aparte pues brindarles su espacio para hospitalización, rehabilitación y cuidados paliativos mientras que se podría devolver a su medio natural. Entonces, dentro de las regionales a nivel nacional del Ministerio de Ambiente, pues los equipos pues les llegan muchos animales, en este caso de fauna silvestre, pues que tienen algún tipo de accidentes y nosotros nos encargamos entonces de darle seguimiento. Entonces, en virtud de esto, pues se crea un espacio físico ya donde se le puede dar una atención especializada y sobre todo como si fuera un hospital. Y esto es curioso, ¿no? Porque yo me imagino que dentro de los bosques en Panamá habrá más de un animal que necesita atención, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los criterios que se toman en cuenta para dar prioridad a las especies y qué tipo de especies regularmente atienden más?
Bueno, lo que mayor llega son aves. Aves, más adelante pues mi compañero Yomar me va a explicar un poquito más al respecto. Seguido de mamíferos pues lo que más llega son perezosos, Mm, zarigüeyas, ardillas y hasta capibaras. Y pues por final lo que son los reptiles. Adicional a esto, pues de los criterios que se toman principalmente es que el animal sea un animal silvestre, sin importar pues por la actividad por la que están llevando, pues lo que se hace es que se evalúa y se le da entonces la atención que necesitan de acuerdo a la evaluación que se hace por los médicos veterinarios en conjunto con los ujú. equipos con biólogos también, para poder entonces hacer una rehabilitación y sobre todo un recondicionamiento conductual. Aparte también en este caso, pues la tenencia ilegal de animales eh, de fauna silvestre también, pues es otra de las actividades por las cuales, o los eventos por los cuales también llegan los animales aquí. Adicional también, pues los animales huérfanos o los que quedan sin madre. La fauna silvestre requiere mucho cuidado parental y pues nosotros brindamos ese cuidado parental a los animales cuando están huérfanos para poder garantizar que puedan ser receptados a su hábitat natural. Claro, oye, y me parece muy curioso, ¿no? Y yo tengo que preguntar, porque usted dice cuando los animales llegan, y cómo llegan los animales, ¿no? Porque me imagino que no es que ellos van y buscan la clínica, pero, y en esto quizás también hay un componente importante de las personas que a lo mejor ven un animalito por ahí tirado y quieren o desean saber cómo ayudarlos. Hay ya un espacio, ¿no? Disponible para que se les pueda dar atención. Por supuesto. Sí, bueno, en este caso la mayoría de animales vienen por personas civiles que hacen el rescate y entregan el animal a la clínica veterinaria. También tenemos animales provenientes del tema de decomiso por tenencia ilegal o tráfico ilegal de especies, pero en su mayoría los animales que recibimos son por personas que se toman la labor de traer el animal a la clínica silvestre para que pueda ser atendido y reinsertado en su medio silvestre. Incluso también pues nuestros regionales del Ministerio de Ambiente pues tienen personal también que se encarga de dar seguimiento y poder buscar los animales o rescatar los animales para poder traerlos a la clínica veterinaria. Claro, no, eso es buenísimo. Hace creo que 2 días, vi un reportaje que sacaba la cadena estatal de Alemania, DW, sobre un perezoso rescatado en Panamá y mostraba, ¿no? Lo importante que es para nuestro país preservar a nuestra fauna. Y creo que esto que está haciendo el Ministerio de Ambiente es prueba de ello, de lo importante que es para nosotros. Y en promedio, ¿qué cantidad de animales reciben por parte de civiles, ¿no? Que ven animales y que los llevan? Bueno, fíjate, los animales de fauna silvestre tienen una función muy especial, cada uno en su ecosistema. Ellos son los que pues tienen servicios ecosistémicos que están dentro de sus hábitats y que sin esos servicios ecosistémicos los hábitats no pudieran ser saludables. Entonces, así como una estadística básica de la cantidad de ingresos que hay a la clínica veterinaria por civiles no lo tenemos una estadística general y pues hasta el momento hemos recibido alrededor de 600 casos de diferentes especies de fauna Ujú. silvestre que hemos ingresado a la clínica y pues que estamos actualmente en rehabilitación. Tenemos 47 en la clínica en este momento y estamos dándole seguimiento a estos animales. Quiero hacer una pregunta también con respecto cuando se trata de especies que están, digamos, protegidas, ¿no? Y llegan, se formula algún tipo de proceso en caso de que llegue un animal que haya sido identificado como especie protegida para la persona que lo entrega, porque a lo mejor esto puede causar cierta suspicacia, ¿no? En la persona que dice, bueno, entonces me van a investigar de por qué yo tengo este animal, o sea, cómo se manejan esos casos. Bueno, hasta el momento, o sea, cuando las personas, a lo que usted se refiere, cuando ceden el animal voluntariamente, Ujú. producto del mascotismo, a la persona se le trata de dar una orientación Claro. del daño que se le hace al animal en estos casos, del daño que ellos le crean al animal. Muchas veces temas como, digo, especies como primates o felinos son los que más sufren de este tema del mascotismo. Igualmente, aves.
aves como loro o guacamaya, pero quizás lo que más sufren son los felinos y los primates porque le cambia bastante el comportamiento. En este caso, tratamos de orientar a la persona que no lo vuelva a hacer. Entendemos, eso ya va como de cada caso, qué tan grave sea el caso, qué tan grave sea el caso de que la persona tenía de la tenencia ilegal para el tema de generar cargos o no generar cargos, pero igualmente con los temas de tráfico ilegal, esta parte también más que todo la ve la Sí, claro, fiscalía. claro, sí, claro. Uno como personal del Ministerio de Ambiente hace quizá o levanta un informe técnico un informe técnico del animal, también con su parte médica, de cómo se controla el animal, y dependiendo de eso, entonces la fiscalía ya es la que hace valer la ley en estos casos. Por medio de esto lo que queremos hacer docencia más que todo Ujú, es que pues los animales silvestres son silvestres y ujú. pues no se deberían tener como mascotas porque modificamos lo que es su alimentación, su nutrición y sobre todo la condición corporal y de salud del animal cuando pues intervenimos en este tipo de actividades que no van acorde con lo que el animal normalmente haría. Claro, y el proceso para el ingreso de animales es cuál otro tipo de proceso, ¿no? Donde uno llega, da una declaración de cómo lo encontró. Hablo desde la perspectiva civil, obviamente, ¿no? Porque ya me imagino que el personal de ambiente conoce cómo es el proceso, pero una persona que sea civil encuentra un animal en la calle o, digamos, por X o Y razón, puede incluso pasar que esté conduciendo por un área y sin querer, pues, impacta al animal y desea rescatarlo. Responsablemente va y se dirige a la clínica veterinaria y da la declaración y explica todo, pero no hay que pagar absolutamente nada, no hay que hacer ningún otro proceso adicional. Bueno, fíjate que muy importante es que lo que tratamos también de promocionar es que se evite la manipulación de los animales. Mm, Se llamen a personas especializadas que puedan manipularlos. Sin embargo, en casos que no haya quien lo pueda manipular, que ya tengan un poquito más de experiencia, lo que sí hacemos mucho hincapié es que las personas pues tengan la mayor bioseguridad que puedan consigo, porque estos animales también pueden tener microorganismos patógenos que pueden ocasionar enfermedades que sean de potencial zoonótico o hasta de riesgo pandémico. Entonces, pues deben cuidarse también la persona misma cuando va a transportar el animal. Adicional a eso, pues cuando llegan no requiere ningún pago, se hace una explicación por medio de un formulario de trazabilidad, se llenan los datos de la persona que lo trae y sobre todo los acontecimientos por los cuales los animales están llegando acá, para tener más que todo un registro, una casística. Cada animal que llega aquí pues tiene un registro único y se le da seguimiento entonces de acuerdo a su condición de salud, si necesita requiere tratamiento, requiere hospitalización o si puede ser solamente atendido y liberado posteriormente. Entonces ahí se va evaluando en mm. conjunto los biólogos con los médicos veterinarios, vamos evaluando cómo va el animal y qué es lo que necesita para poder recuperarse y sobre todo hacer lo que es la reinserción a su medio. Que es la parte más interesante, ¿no? Cuando ya pueden regresar nuevamente a su hábitat. Y quiero preguntarles también, porque esta clínica se abre en febrero y se abre prácticamente en Ciudad de Panamá. ¿Hay ideas o planes del Ministerio de Ambiente de abrir otras clínicas en otras regiones? Supongamos en Darién, donde tenemos un parque importante, o en la frontera con Costa Rica. Bueno, mira, por el momento no se ha conversado del tema, sin embargo, pues nosotros tenemos un enlace o una médico veterinaria también en provincias centrales, específicamente la regional de Herrera, y Ujú. ella también pues tiene un espacio físico para poder hacer la atención directamente en la parte de provincias centrales, pero pues, todos los animales al final deben movilizarse hacia acá para poder tener una atención más especializada en caso de que lo requieran. Animales más críticos, pues sí deben ser hospitalizados y pues nosotros somos los que tenemos actualmente las Ujú. condiciones para poder tenerlo hospitalizado por mayor cantidad de tiempo. Claro, y quiero preguntarle finalmente, ¿qué sucede con esos animalitos que no pueden ser devueltos por alguna razón, ¿no? A su hábitat, porque serían muy peligrosos para ellos? Bueno, en este caso, cuando un animal ya no puede ser reintroducido a su hábitat, digamos, por algún impedimento físico, por el tiempo que el animal ya tenía en cautividad, tenía como mascota y no despierta esos instintos, el Ministerio tiene tiene enlace con muchos centros de conservación. Centros de conservación que hace la tarea específicamente de brindar el cuidado humano para estos animales, o sea, con el fin prácticamente de liberar o reinsertar
pero cuando no se puede, entonces ellos se mantienen con las especies. Entonces, lo que hace el ministerio es que cuando son especies como esta, que ya por fuerza mayor no pueden ser reintroducidos, se les cede a un centro de conservación para que ellos permitan que el animal pueda seguir teniendo una vida de calidad y digna en esos centros. Y continúen con sus cuidados especializados, porque la verdad que estos animales son los que requieren un largo cuidado especializado y pues deben haber personas que estén formadas para poder brindarlo. Por supuesto que sí. Antes de irnos, sí, usted mencionaba la importancia de no manipular a los animales, aún teniendo un centro veterinario especializado en vida silvestre, mejor dejarlo en manos de los expertos. El ciudadano que se encuentra con un animal silvestre y quiere ayudarlo, ¿qué debe hacer? ¿A dónde puede comunicarse? Bueno, en este caso puede comunicar al 500-0855, que es la línea del Ministerio de Ambiente, o al 311, que es la línea de denuncia ciudadana. También puede comunicarse a la Policía Ecológica, Rural y Turística, que da el apoyo, son socios colaboradores del Ministerio y dan el apoyo. También he escuchado a personal del Cuerpo de Bomberos que también hace función de rescate y pueden comunicarse a 103 para lo que es el rescate de estas especies. Importante. Digamos que si fue un ave que es un ave semillera y la persona la puede traer sin problema, sí, no pasa nada. Cuando son animales como perezoso, un gato solo, un coyote, un animal que tiene un mayor potencial del que puede causar un daño, igualmente por riesgo zoonótico, es importante evitar la manipulación del animal para poder tener, para guardar su salud física, igualmente para poder tener una buena bioseguridad. Igual si lo van a manipular, pues tratar de, sabemos que permanentemente no contamos con guantes ni mascarillas dentro de nuestro carro, pero tratar de tener el menor contacto posible con el animal. Si tenemos algún tipo de toallas o algún tipo de telas que puedan permitir que esto se evite, pues utilizarlas en ese momento. Y llevar la ventana abajo de vehículo con el aire apagado es bastante fundamental también. Para que no haya una exposición por intercambio de microorganismos por parte de la parte respiratoria. Claro que sí, importante los datos que acaban de proporcionar. Quiero agradecer a la doctora Lisette Trejos y al biólogo Yomar Návalo por acompañarnos y hablarnos de esta clínica veterinaria de fauna silvestre del Ministerio de Ambiente especializada en estas especies que no son domésticas, sino que a pesar de no estar dentro de los hogares también necesitan atención médica y qué bueno que están a disposición los expertos del Ministerio de Ambiente.